Hola, putazos. Aquí vamos con otro vídeo de fanfiction de estos, de que van a ser de la Tierra Media, ¿no? De qué pasa que, en plan del fanfiction, en plan de que cambiamos el curso de la historia, pues que cambiamos un hecho que ocurrió en un momento en concreto de la historia y que ese hecho, pues, cambia el curso de la historia. Hoy veremos qué hubiera pasado si Gandalf no hubiera caído en Moria con el Balrog. Vamos a ver. Sí, en primer lugar, bueno, la historia obviamente sucedería más o menos como sucede según la historia original, pero todo cambia a partir de que Gandalf logra derribar el puente de Khazad-dûm con el Balrog encima, en plan, el Balrog pone un pie en el puente, este se cae, el Balrog cae y bueno. Pero aquí esta vez Gandalf es más listo y se aparta enseguida, quedando fuera del alcance del látigo. Por lo cual, pues, no se cae, en plan, por lo que continúa su viaje con la compañía. Esto provoca, pues, obviamente que el Balrog no muere, en plan, cae solo. Y bueno, y que luego Gandalf no se vuelve más poderoso que antes tras ser enviado de vuelta por Ilúvatar. En plan, pero bueno, no nos precipitemos. Avanza con el resto de la compañía, al cual continúa liderando. Y, y este cambio provoca que la compañía pues no esté tan deprimida o como en la historia original y sigan con la moral alta gracias a la presencia de Gandalf, el cual porta uno de los anillos élficos el cual te levantaba el ánimo. ¿Cuál era? El Naria, ¿no era el anillo de Gandalf o algo así? Pues eso, que sí, los viajeros seguirían con la moral alta y no estarían tan desesperados. Eh, ¿Qué más? Llegarían a Lothlórien pues pocos días después, ¿no? Donde serían recibidos por Galadriel y compañía. Tengamos aquí en cuenta que si os dais cuenta, incluso en la historia original Gandalf, al quebrar el puente con el poder de su vara, esta se quiebra, también se rompe en mil pedazos. Pues bien, en esta historia obviamente también se rompe, en plan, de momento solo hemos cambiado el que Gandalf se aparta antes de que el Balrog pata su látigo y arrastra a Gandalf al fondo con él. En plan, eso lo hemos cambiado y ahora hacemos que Gandalf vaya con la compañía y eso. Entonces, entonces, eh, entonces, eh, pues Galadriel le hubiera hecho pues una nueva vara para más poderosa que la anterior, con la que Gandalf podría seguir haciendo sus hechizos y su eso. Y luego, pasado un tiempo prudencial, después de todo eso, Rivendell, pues continuarían su viaje al sur en botes. Lo aquí que Gandalf seguiría con ellos y que tras ir en botes durante varios días, pues y tras las conocidas emboscadas de los orcos en Sangevir y el Nazgûl alado, al que Legolas abatió de un flechazo, pues eh, eh, llegaron a Parthgalen en Amungel, donde se separó la compañía en la historia original y donde Boromir murió. Pues bien, aquí obviamente, aunque también hay dudas de qué rumbo elegir y eso, pero no estarían todos tan abrumados ni tan eso, en plan, ni tan amargados
Y bueno, y hubieran tenido todos más confianza, ¿no? Hubieran estado todos más tranquilos con la presencia de Gandalf, el cual pues hubiera aconsejado a Frodo sabiamente. Es más, sobre todo Gandalf hubiera vigilado de cerca a Boromir. Hubiera vigilado de cerca a Boromir y eso, hubiera vigilado de cerca a Boromir y al leerle el pensamiento hubiera adivinado que Boromir deseaba el anillo. Por lo cual cuando Frodo se fue de Inamongen a pensar ahí solo, para reflexionar qué destino tomarían, pues ya sabéis que Boromir fue detrás de él, ¿no? Para intentar quitárselo al final. Pues bien, cuando al ver que Boromir se levantaba y se iba tras Frodo, Gandalf lo hubiera reprendido, lo hubiera sorprendido y le hubiera dicho que ni se le ocurra seguir a Frodo, que el anillo le estaba obsesionando y que estaba siendo atraído por el anillo y que no vale la pena sentir deseo por el anillo. En plan, que Gandalf quizá hubiera conseguido eh, convencer a Boromir de que no podía obtener el anillo, que el anillo lo debía llevar Frodo. Y quizás pues Boromir de buen grado, bueno, no, de mal grado hubiera aceptado regañadientes el consejo de Gandalf, en plan, y quizá no hubiera ido a ladera arriba hacia Frodo para intentarle convencer de ir a Minas Tirith. Entonces se decide, pues la situación, entonces Frodo decide, entonces Frodo reflexiona y decide, y al no haber sido atacado por Boromir esta vez, pues no decide ir solo como al final, aunque después la acompañara Sam, sino que decidió que la compañía se dividiera, pero que fuera con unos pocos con él, que fueran, volviera al cabo de un rato Frodo y, y les diría y elegiría a los que le acompañarían durante todo el viaje a Gondor, en plan, que la compañía se separaría, ¿no? La compañía se separaría y que Frodo iría a Mordor, pues acompañado de los otros hobbits, tanto de Sam como de Merry Pippin, y que también iría Gandalf y Aragorn, quizá. Mientras que al resto, tanto Legolas como Gimli como Boromir irían a Minas Tirith. Y una vez decidido esto, algo les sorprende. Llegan los Uruk-hai y los orcos y atacan a la compañía. Entonces empieza el combate, el cual es muy distinto al original, en el cual participan todos los miembros de la compañía, en el cual Gandalf abate con los poderes de su vara y su espada Glamdring, abate a medio centenar de Uruks y los hace retroceder, mientras que el resto pues también se iban a unos cuantos por delante. Hasta que finalmente destruyen a todos los Uruk-hai orcos que los asaltaban, gracias al poder de Gandalf, ya que aquí pues la compañía estaba unida y con el poder de Gandalf pues acabarían con todos los Uruks, ¿no? Por lo cual Merry y Pippin no serían secuestrados, ni Boromir moriría. Y, y, y Gandalf y se decidirá la separación de la compañía. La separación de la compañía. Se separa. Entonces, los hobbits con Gandalf y Aragorn, guiados por Gandalf y Aragorn, atraviesan las Emynmuil, donde son sorprendidos por Gollum, al cual, sin embargo, a diferencia de cómo lo hicieron solo Frodo y Sam, consiguen reducirlo fácilmente gracias a las grandes destrezas de Aragorn, quien ya
la había capturado en otra ocasión. Y bueno, y consiguen reducirlo y que pues que tanto Aragorn como Gandalf no le quitan ni un ojo de encima y hacen que Gollum se comporte pues más cívicamente, no sea tan eso y bueno, y consiguen hacerle ser bueno, ¿no? Como consiguió Frodo momentáneamente en la historia original, pues aquí también consiguen hacer que Gollum jure sobre el tesoro y eso, y que se convierta en bueno. Entonces le dicen a Gollum que les guíe hasta la Puerta Negra, donde los donde eso, para entrar a Mordor. Los guía pues por primero por la Semi-Muin, luego por la Cien a los Muertos, donde eso sí, luego en la plena Cien a los Muertos hubieran sido igualmente espantados o no, o sorprendidos por un Nazgûl, el cual sin embargo no los ve porque se esconde. Pero bueno, luego siguen hasta... Ahí es donde Gollum cambia de ánimo y decide traicionar a los hobbits y a todos. Entonces, Gandalf se percata en su mente de sabio, se percata de ello y trata de persuadir a Gollum de que le lee el pensamiento a Gollum y trata de convencerlo de que siga en el lado de los buenos, en plan que no trate de traicionar a Frodo, en plan. Entonces continúan el viaje hasta la Puerta Negra, donde ven que está cerrada y Gollum les dice, les informa de que hay otro camino, que es el paso de Kirizunco. Gandalf evidentemente no está de acuerdo con eso, en plan, no, no le agrada esa idea, porque bueno, de hecho en la historia original ya veis cómo reaccionó al enterarse de que Frodo y Sam al final fueron hacia Mordor por la ruta del Valle de Morgul y Kirizungol. Ya sabéis cómo reaccionó, ¿no? Pues aquí, pues sí, no se muestra muy convencido de esa ruta. Pero claro, al ver finalmente que esa ruta estaba cerrada, que la ruta de la Puerta Negra era imposible, pues deciden ir hacia el sur, donde se encuentran con Faramir. Quien casualmente estaba, estaba cuidando los prados y montes de Ithilien, y que entran en combate contra los Haradrim. Combate en el cual Gandalf y Aragorn abaten a un centenar cada uno, a un centenar de Haradrim. Incluso Gandalf llega a derribar incluso hasta un Muma con un olifante, él solo, con sus propias manos. Y los hobbits pues se mantienen ocultos, asombrados y sorprendidos por la aparición del Mumak. ¿Qué pasa? Luego son conducidos a Hellenzaun, donde vendan a todos los viajeros, incluso y sin menos a Gollum, que el Gollum se escapa en el último momento y bueno, aunque luego logra recogerlo, logran capturarlo, ¿no? Cuando es sorprendido en el estanque de Vedado. Sin embargo, Gandalf convence a los estos de que lo capturen con dulzura, de que lo traten con dulzura y logra convencer a Faramir y a eso. Y se informan que van al Valle de Morgul y eso. Entonces llegan al Valle de Morgul. Bueno, sí, siguen con su camino hasta el Valle de Morgul, donde presencian cómo sale el rey brujo para la guerra. Y entonces, bueno, ahí la verdad es que la historia va a ser, la batalla de los campos de Pelennor va a ser muy distinta, en el cual os diré qué pasa. Antes de eso han llegado a Minas Tirith, pues, Boromir y Legolas y Gimli, en los cuales pues ayudarán en la defensa del reino. Boromir es recibido con honores y con vítores y que será recibido por su padre, el cual al final obviamente
no se suicida porque no se le ha muerto ningún hijo en ese punto, ni cree haber perdido a eso, pero bueno, y que eso sí, si bien lo hubieran tenido más jodido, la verdad. Es más, ni siquiera habrían... La verdad es que la batalla hubiera marchado muy mal para los buenos. Quizá, la verdad es que Minas Tirith sería masacrada, la verdad. Sería masacrada, pese a la resistencia de Boromir, pese al gran liderazgo y a la liderazgo de Boromir y Faramir, que volvería también, y de Legolas y Gimli, todos caerían, ya que no vendrían ni los Rohirrim, porque Theoden no hubiera sido liberado de su eso, ni vendría nadie. Ni vendría nadie y todo, en plan, Minas Tirith hubiera sido arrasada. En plan, tampoco hubieran venido los de Pelargir y eso. En plan, que el reino de Gondor hubiera caído en ruina y en desgracia, hubiera sido literalmente devastado y que el siguiente objetivo sería Rohan. En plan, por lo cual, pues eso. Sin embargo, nuestra compañía continuaría. En plan, el Frodo pues usaría su redoma de Galadriel para evitar ponerse el anillo delante del rey brujo. Entonces empieza la ascensión de las escaleras y bueno, y Gollum pues definitivamente se arrepiente de sus actos malvados y se redime por completo, ¿no? Tal como casi ocurre en la historia original, hasta que Sam ¿cómo se dice? Lo sorprende y bruscamente y hace que Gollum se quede malvado para siempre, ¿no? Y decida definitivamente traicionarlos. Pero aquí no. Aquí tanto Gandalf como Aragorn y como Frodo lo tratarían dulcemente, mientras que obviamente Sam y los otros dos hobbits pues serían más desconfiados. Entonces Gollum pues se arrepiente de verdad porque es Gandalf quien los vigila a todos y bueno, entran en el túnel de Yalaraña, donde Gollum no se separa de ellos, a diferencia de la historia original, y bueno, entonces, sí, y pues rápidamente son emboscados por ahí a la araña. Sin embargo, Gandalf, en un intento desesperado por proteger a la compañía, a lo que queda de compañía, pues decide, decide usar el báculo, decide usar su báculo, pero en plan sus hechizos de eso, de poderes de Istari para derrotar a la araña. En plan, hace un gran destello luminoso que ciega a ella la araña y luego la remata con Gandalf, matándola. En plan, el paso por Kirizungol y por el antro de Yalararaña hubiera sido más fácil. Luego después se encontrarían con los orcos de Kirizungol y bueno, y los de Minas Morgul que habían subido. Y entonces batallarían contra ambos tipos. Frodo obviamente no sería secuestrado ni estaría paralizado, sino que estaría muy activo en la lucha y acabarían con todos los orcos. Entonces continúan hasta logran burlar la vigilancia de la torre de Kirizungol y entonces llegan al siniestro Morgai, donde, donde los sorprende un Nazgûl alado, pero Gandalf utiliza su luz de los Istari y de modo que quebrantó la prohibición de los Valar de usar sus poderes especiales, pero bueno, lo hizo por una buena causa. Lo hizo por una buena causa porque tanto su vida como la de sus compañeros corrían serio peligro. Se seguirían hacia el interior de Mordor. Bueno, el Nazgûl caería y luego Gandalf iría a ir a matar al Nazgûl, al cual lo hubiera matado con su espada Glamdring. Después continuarían hacia Mordor, lo cual hubiera sido toda una odisea, porque obviamente Mordor o Gondor en esta versión, al haber sido completamente arrasada y avasallada, pues no estarían los capitanes del oeste para hacer la estratagema de la Puerta Negra, ¿no? De vaciar la tierra.
la tierra de Mordor estaría llena, y lo cual hubiera sido un poco difícil, ¿no? Hubieran tenido que usar las capas élficas de Lothlórien para camuflarse. Y bajo la conducción de Gollum. Y entonces, pues, de algún modo u otro hubieran conseguido llegar al Monte del Destino, donde, sin embargo, Frodo, al estar tan cansado y al pesarle tanto el anillo, eh, decide, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, pues decide, no sé qué cojones, tío, en plan, decide marcharse, decide, no, ponerse el anillo en el dedo. Se pone el anillo en el dedo y bueno, y se desenmascara la traición, y entonces los otros se sorprenden, sus compañeros, los otros se sorprenden y se entristecen. Entonces Gollum decide actuar y decide quitarle el anillo a Frodo. Decide quitarle el anillo a Frodo, pero esta vez sin haber esta vez sin arrancarle el dedo de un mordisco, sino que trata de arrancárselo con la mano sin hacerle daño al amo. Y entonces, cuando por fin consigue tener el anillo, él se lanza al vacío hacia el abismo de fuego y se destruye a él mismo junto con el anillo, en plan que se sacrifica por todos. Entonces comienza la erupción del Monte del Destino, nuestros protagonistas tienen que salir de ahí. Sin embargo, los hobbits están exhaustos, por los que Gandalf y Aragorn los tienen que llevar ¿cómo se dice? En brazos, por lo cual no estaría fácil. Encima con la lava pisándole los talones. En plan, quizá a duras penas hubieran conseguido ponerse a salvo en el Monte del Destino. En plan, eso sí, y las provisiones, bueno, quizás serían escasas, pero al estar toda la tierra de Mordor llena, quizá una vez hubieran salvado el Monte del Destino, hubieran encontrado un campamento de orcos, los cuales, con la derrota de su señor, con su señor ya caído, pues ya hubieran dejado de estar subyugados por su poder y ya se volverían, pues, una especie de animales anárquicos que ya no obedecían a nada y que se matarían entre ellos, ¿no? Y bueno, una hecatombe hubiera sido Mordor. Si ya lo fue en la versión original, pues más caótico sería Mordor con todo dentro, ¿no? Ya que verían la Torre Negra y varias construcciones desplomarse, el Monte del Destino explotar en erupción y bueno, y que los orcos hubieran corrido en desbandada a refugiarse en cualquier sitio, ¿no? Eh, y bueno, y los Nazgûl hubieran muertos, ¿no? Ya que sus anillos, al ser destruido el único, pues dejaría de tener efectos y morirían por sí. Entonces las tropas de Sauron, que estaban marchando triunfantes ya sobre Rohan, pues estaban amenazando a Rohan, pues prácticamente se detendrían y se dispersarían los orcos, ganando de este modo tan curioso la guerra a los buenos. Entonces los Rohirrim acabarían sin problemas con los orcos rezagados. Eso sí, si el rey Theoden finalmente acabaría muriendo, pero no obviamente en combate, sino porque ya el veneno que le estaba administrando Lengua de Serpiente eh, terminaría con su vida. Finalmente. Eso sí, Eomer se da cuenta de la traición de Grima y lo mata. Y Eomer pues se proclama rey de Rohan, porque en esta versión Theodred, que era hijo de Theoden, igualmente muere por la incursión de Isengard. Eso sí, los Rohirrim están dispersos y aunque derrotaron a los orcos de Sauron, que eran muy numerosos, pero estaban sin guía y ya no estaban en condiciones de luchar los orcos de Sauron, porque su amo había caído. Entonces deciden centrarse en Saruman, al cual le cuesta mucho derrotar. ¿Y cómo escapan Gandalf y compañía de Mordor? Pues muy fácil.
asaltando los campamentos de los orcos y cogiendo toda la comida que pudiesen. Y aunque fuera repugnante la comida, pero en fin. Y harían el camino de regreso por donde habían venido. Eso sí, Aragorn ya no podía ser rey de Gondor, porque Gondor había sido desaparecido, había sido destruido, pero bueno, al menos todavía quedaba en pie, podía hacer resurgir Arnor de sus cenizas. Y quizá en un futuro Gondor podría volver a florecer, pero ya los primeros días del reinado de Aragorn no serían los mismos, en plan, serían más difíciles. Y al principio solo gobernaría Arnor, porque Gondor estaba ya... entonces, tras salir de Mordor y una vez derrotado Sauron, pues se encontrarían con varios orcos que están dispersos por toda la campiña gondoriana y por Rohan y los irían matando uno a uno hasta pasar por Rohan y ahí decide Gandalf y unir a todos los jinetes de Rohan, decide unirlos en un tropel y juntos formarían un ejército que marcharían contra Saruman. Eh, Gandalf logra contactar con los Ents, con Bárbol y compañía, y los Ents ayudan a nuestros amigos a destruir Isengard. La cual, pues, eso, no, la victoria es total, pero sin embargo, el combate entre Saruman y Gandalf, pues, se decanta claramente a favor de Saruman, ya que Gandalf, pues, al no haber sido resucitado y vuelto a más poderoso, porque en la versión original, Gandalf, tras morir con el Balrog, pues, hubiera muerto. Volvió más poderoso luego y pudo, pero aquí ya en esta versión no sería más poderoso, en plan sería pues como fue Gandalf el Gris, ¿no? Y le hubiera costado más derrotar a Saruman, en plan hubiera sido más jodido, pero quizá con la ayuda de Aragorn, Elessar y el ejército pues hubieran conseguido forzar las cegaduras de la torre de Orthanc y hubieran ido a por Saruman, en el cual pues lo rodearían entre todos y lo harían caer desde el balcón y Saruman se encontraría con su muerte. Después irían a por el Balrog que estaba en Moria, que el Balrog había salido de Moria, ¿no? Había salido a causar destrucción y todo, porque en esta versión no había sido asesinado por Gandalf, sino que logró salir luego a la Tierra y tuvo que ser... Y todo lo que quedaba de los ejércitos del oeste, pues tuvieron que ir a por el Balrog, al cual Gandalf logró derrotar, pero esta vez con más facilidad al ser acompañado de grandes guerreros. Eso sí, recibiría graves heridas por el Balrog, pero se curaría de ellas. Luego después, ya un par de años después, ya pues se iría junto con Frodo, Bilbo y los elfos y volvería a su tierra natal de Valinor. Eso sí, como Gandalf el Gris, no como Blanco. Y bueno, y hasta aquí la historia de qué pasaría si Gandalf no hubiera caído con el Balrog de Moria. Bueno, se me olvidó mencionar que sí, Aragorn refundaría el reino de Arnor, del que sería su rey, y también unos pocos años después, pues también lograría hacer resurgir de sus cenizas al desaparecido reino de Gondor, al cual, pues eso, que si bien el reino reunificado no sería tan esplendoroso como en la historia tolkiana, pero bueno, algo volvería a resurgir también de sus cenizas. Y hasta aquí, eso. Hasta aquí llegó este fanfiction. Joder. Bueno, putazos, hasta aquí llega este fanfiction. Demasiado largo, ya lo sé. Pero bueno, espero que os haya gustado. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.